Hola chicas, muy buenas tardes en otra emisión de Mujeres como yo, sanar para transformar a mujeres como yo. Y hoy tenemos a una invitada especial, wow, como digo yo siempre, todas estas mujeres especialistas, expertas, siempre les voy a decir un wow porque son mujeres maravillosas, cada una con sus especialidades. Y bueno, hoy tenemos a Vale Xochicalli, una terapeuta holística, y que hoy nos vamos a platicar el tema de la depresión y del suicidio, un tema que se lleva mucho en estas fechas decembrinas, donde a veces la tristeza, la depresión, pues muchas veces nos lleva al suicidio por la melancolía, que no sabemos manejar los duelos, ¿no? Las separaciones, ya sea de familiares, de parejas, de hijos, y que muchas veces el no podernos reunir con ellos, pues nos causa esta depresión, no la sabemos manejar y nos llevan al suicidio. Bienvenida, Vale. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Pues gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, no faltaba más que nos acompaña nuestra gran amiga, psicóloga en psicodrama, ahora sí lo dije bien, Linda Lora, que siempre nos acompaña, siempre estamos juntas en este proyecto para todas y cada una de ustedes, mujeres, que es una información de todos los temas que de alguna manera en algún puntito les va a resonar. ¿No es así, Linda? Así es, sabemos que estos temas son muy delicados porque la experiencia de cada una, de cada uno, pues es única, pero también la importancia de hablar de estos temas de una manera pues abierta y también transforma, ¿no? Vamos a decirlo así, porque pues nos hace recapacitar, reflexionar e incluso identificarnos, ¿no? Con personas que han vivido en estas etapas de depresión que son diferentes, como dije, en cada una. Y eso nos sirve para salir, para de alguna manera motivarnos, impulsarnos, saber que no somos los únicos, que hay otras personas que han salido de eso. Y bueno, pues en estas fechas que es donde más se suscitan estos eventos de la automorición, porque para que no nos veten decir las palabras ahora en redes sociales. Sí, claro, ajá. La automorición, la autosuicidación, como dicen, luego en las redes, para poder definirlo. Bueno, pues estos casos suceden y no se habla mucho, ¿no? De ello, sobre todo por la temporada que ya lo hemos identificado, ¿no? Bueno, bienvenida, Vale. Cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo ahorita antes? Y entremos al tema, porque la invitada de hoy, pues, es especial. Vamos especial. Adelante, Vale. Muchas gracias. Pues especialmente en estas temporadas es abrir un poquito la conciencia, ¿no? Específicamente en este tema del conocimiento de cómo va la depresión, ¿no? Cómo va de la mano con las personas. Porque muchas veces también como espectadores no sabemos qué hacer. Sabemos que la persona está sufriendo, sabemos que ha tenido cambios drásticos, pero no sabemos cómo apoyarlos, ¿no? Sí. Factores. Y bueno, es que energéticamente hablando, estas fechas son muy propicias precisamente para eso. Se nos olvida muchas veces que estamos conectados todavía con la naturaleza y que interiormente nos regimos por los ciclos de la naturaleza. Sí. ¿Qué pasa cuando entra el invierno? O sea, ¿qué pasa cuando llega el invierno? El invierno es una época natural de muerte, de transformación. Entonces es prácticamente una prueba de supervivencia, ¿no? La supremacía de la especie para la siguiente transformación, ¿no? ¿Y qué pasa con la debilidad? Se expone. Entonces estamos condicionados a este tipo de situaciones. Energéticamente, lo vemos en la naturaleza, el clima empieza a cambiar, hace más frío, queremos estar más apapachados en nuestra casa, queremos de repente irnos hacia el interior, ¿no? Lo vemos con los animales que regresan a su periodo de hibernación, ya acumularon su alimento, ya regresan a la madriguera y necesitan el calor de su manada, ¿no? Así es, así es. Las plantas resguardan su energía, van perdiendo su follaje y concentran su energía en las raíces.
para poder sobrevivir a lo que son las tempestades del exterior, ¿no? Estos cambios de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? El alimento empieza a escasear, la temperatura se eleva y ahí es en donde estamos a prueba. Necesitamos saber si a lo largo del año adquirimos la fuerza suficiente para sobrevivir o vamos a quedarnos en ese proceso. Y nosotros tenemos eso en nuestra memoria celular, o sea, dentro de nosotros ese ciclo ya viene marcado. Sí. Culturalmente, pues es una época en donde el ánimo naturalmente decae, por esta misma cuestión de la escasez. Siempre buscamos como contrarrestarlo con la abundancia, ¿no? Sí. Y sobre todo con esa esperanza. Estas fiestas que tienen ancestralmente, que son festejadas por diferentes culturas, ¿qué nos traen? La esperanza, ¿no? El nacimiento de la esperanza, el nacimiento de un nuevo comienzo. Y son fechas en las que necesitamos naturalmente, energéticamente, estar conectados con nuestra familia, sentir ese abrigo de la familia. Y la depresión precisamente es esa desconexión de la naturaleza, es esa desconexión de lo que te provee, ¿no? Nos sentimos de repente incapaces de salir adelante por nosotros mismos y por motivos de la sociedad también nos sentimos incapacitados, ¿no? También somos señalados porque no puedes salir adelante, porque de repente está mal visto pedir ayuda, porque no está bien vista la debilidad, ¿no? Entonces, esto que nos va trayendo todavía un poco más de soledad, un poco más de tristezas, un poco más de angustia. Entonces, por el lado energético necesitamos esa calidad, ese apapacho, que nos recuerden que somos importantes, que nos recuerden que somos parte de algo, ¿no? Y nos den esa esperanza que necesitamos para volver a florecer en primavera, para ir agarrando la fuerza, para comenzar un nuevo ciclo, que es lo que marcan estas temporadas. Wow. Ay, qué bonito lo describiste y realmente eso lo acabo de leer. Todo lo que acabas de decir lo leí el día de ayer. Y de verdad es muy cierto, muy cierto. Es una temporada de regresar al hogar, a la madriguera, con la manada, con la familia, vamos a decirlo en estas dos partes. Y efectivamente, porque muchas veces decimos, ¿por qué cuando no hay sol nos deprimimos? ¿No? Y ahorita, bueno, con el frío, pues sí, excelente. Tu explicación me encantó, maravilloso. Y de hecho también aquí viene una cuestión, tocaste un punto maravilloso, que es el de la soledad, ¿no? Y precisamente se le conoce como la edad del sol, la edad del esplendor. La soledad es una gran amiga y una gran aliada, pero cuando no sabemos convivir con la soledad, también es un gran problema. Entonces, es necesario aprender a convivir con ella. Todo lo que nosotros vivimos desde que nosotros nacemos nos invita a ir hacia afuera. Lo que los otros piensan, lo que los otros quieren, lo que los otros necesitan. Y muy poco nos conocemos a nosotros mismos. Con el tiempo, nuestra misma voz interior nos va reclamando que le demos esa atención, que le demos ese merecimiento, que nos dice, oye, tenemos heridas que sanar, tenemos traumas que hablar, tenemos cosas que superar, ¿no? Pero siempre estamos viendo un poquito más hacia afuera. Y si no nos distrae el radio, nos distraen las series, la televisión. Salimos con la familia, buscamos para no estar escuchando esta situación, ¿no? Energéticamente hablando, la depresión viene de esa escasez de conexión, como les comentaba hace un ratito, que es específicamente hablando del primer chakra, el que está ubicado en la columna vertebral y es el primero, que es la conexión con la madre tierra, pero también la conexión con todo lo que hay a nuestro alrededor. Es esa situación de ver si podemos ser proveídos y si vamos a poder sobrevivir en esta tierra, ¿no? Wow, sí. Y este chakra se crece, digamos así, se desarrolla durante los primeros 7 años de vida. Entonces, imagínate durante esos 7 años, si la persona llegó a sufrir de abandono, de
de esta indiferencia, sí tuvo que desarrollar a muy temprana edad la autosuficiencia y creció en la soledad no como un método de autoconocimiento, sino de desgracia, ¿no? De Ujú. esta de que te tienes que valer por ti mismo, de que llora el niño, déjalo llorar, de que te dije que no agarraras y ya le Así metiste el es, sí. balazo, que culturalmente también está como muy establecido, ¿no? En muchos aspectos, de que tenemos que hacernos autosuficientes y prácticamente desde que nosotros nacimos, ¿no? Pero ¿en dónde está esa providencia emocional, ese acompañamiento psicológico, ¿no? De ese apoyo mental, de decir, tú puedes hacerlo y no te estoy dejando que lo hagas solo porque lo tengas que hacer solo, sino porque tú eres capaz de hacerlo solo. Entonces, Sí, cuando no llevamos esa educación en amor o esa educación en conciencia, pues las experiencias de la vida nos van generando traumas, nos van generando heridas emocionales que salen en estos momentos de soledad, en sí, estos momentos en los que el sol se oculta, está solito y vienen las voces, y vienen los recuerdos y vienen las lágrimas, ¿no? De ujú, decir, es que a lo mejor yo nunca tuve una Navidad tranquila, sí, porque hasta eso tampoco sabemos convivir ya en manada. ujú, Estamos tan acostumbrados a andar siempre en el trabajo, en la escuela, en esto, en el otro, que hemos olvidado el amor fraternal, ¿no? Se nos olvidó convivir entre nosotros mismos. Y este problema lo vimos en la pandemia, ¿no? Que fue una especie de resguardo obligatorio en sí, donde las peleas estaban a flor de piel porque ya no sabíamos convivir con el esposo, con la esposa, con los hijos y nos frustramos y nos desesperamos tremendamente porque apenas si podíamos escuchar nuestro ruido mental, apenas si podíamos hacerle caso a nuestras emociones y a lo que estábamos viviendo y ya tenías que hacerte cargo del de al lado porque tenía que estar ahí todo el tiempo con sus propias necesidades y sus propios ruidos mentales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder ayudar a otros si no nos sentimos nosotros bien, ¿no? Y en ujú, estas cuestiones culturales, la Navidad es una época en la que la familia se reúne, pero desgraciadamente también tenemos este problema de que no sabemos cómo convivir sanamente con la familia, ¿no? Así es, A sí, lo mejor de repente está mal visto que llegues y los apapaches a todos y les digas, oye, te quiero mucho, ya, qué empalagosa, ¿no? Ay, exacto, qué esto. Y nos sí, vamos, yo lo comentaba, por ejemplo, en esa parte. Bueno, vamos a platicar la primera parte, que es la soledad, ¿no? Cuánto miedo nos provoca enfrentarnos a nosotros mismos en la soledad. No ujú, la sabemos hacer parte de nuestra vida, ¿no? Y de alguna manera evitamos afrontarla. ujú, Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos, nos vamos al gimnasio, nos reunimos con mucha gente para evitar la realidad, ujú, nuestra realidad, ¿no? Ese es un punto muy importante que tú tocas y que efectivamente esa soledad nos pega mucho para estas fechas, ¿no? Y bueno, la otra parte, la familia, ¿no? O sea, no se ven en todo el año, se odian, ¿no? Y viene Navidad, Año Nuevo y amor y mi vida y te quiero y te amo y se abrazan. Llega enero y vivimos otra vez la misma situación, porque exactamente no hemos aprendido a sanar con nosotros mismos para poder ayudar a la familia, en este caso, a sanar. ¿Tú qué opinas, Linda? sí, estoy de acuerdo que siempre incluso le decimos la etapa de la hipocresía, ¿no? O sea, Así porque es, se dice que todo esto pues se finge de alguna manera o fingimos, ¿no? Nos vemos hasta forzados a convivir, a veces, muchas veces de ello, y nuevamente regresamos a esta parte de apatía, ¿no? así es. Entonces sí, creo que refleja muchas cosas esta temporada, entendemos también por qué eso a veces tiene que ver con la depresión también por encontrarse justo con esta desconexión, ¿no? Y es de tener que fingir y ni siquiera me siento bien con la familia a veces con la que estoy, o yo no me Así siento es. bien estando, ¿no? Con todo lo que ha pasado, etcétera. Entonces sí tiene intervenciones bien, bien importantes esta parte emocional o este trabajo emocional que tenemos que hacer. Muy bien. ¿Qué más, Vale? Cuéntanos, tú tienes ahí también
digamos, has vivido de cerca también, ¿no? Esta parte de la depresión, ¿cómo se lleva? Primero, ¿cómo te diste cuenta, ¿no? Y luego, ¿cómo fuiste, digamos, que transitándola y llegando a sanar también, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad yo no me doy cuenta de que estoy padeciendo depresión. De hecho, yo no sabía que estaba viviendo un proceso depresivo Ujú, hasta que llegamos al hospital por el primer intento de suicidio. mm, Entonces ahí inmediatamente hay una intervención psicológica. Estuvimos platicando, bueno, me atendieron con una maravillosa psicóloga que habla con mis papás y les dice, esto es depresión, pero en un estado muy avanzado, porque ya estamos llegando a este intento fuerte, ¿no? sí, En ese entonces yo tenía 13 años y todavía me estaban atendiendo en este que es pediatría, en el área de Sí. pediatría, ¿no? Entonces Ujú. imagínate una niña de 13 años con los otros niños así, todavía más excluida me sentía en ese momento. claro. Haciendo una indagación se dan cuenta de que tengo este síntoma de desplazamiento, porque yo fui hija única 10 años, de repente llega mi hermana y ya saben, ¿no? Toda la atención se fue hacia mi hermana y en un momento muy vulnerable en el que yo me encontraba, que era la preadolescencia, ¿no? Ya Claro. para la adolescencia, olvídalo, fue un descontrol total. Ujú, Entonces, ahí es cuando hablan con mi mamá y les dicen, oye, pues es que necesita la atención, necesita llevar un tratamiento, pero también el ambiente en la familia no era el ideal como para, en esos momentos, como para darme la atención que yo necesitaba, ¿no? ujú, Cosas que entiendes más adelante, en ese momento dices, no le importa a nadie, ¿no? claro. Pero ya más adelante te vas dando cuenta de muchas cosas. Ujú. Entonces, para el segundo intento de suicidio más adelante, en la edad de 15 años, hacen todavía un estudio más elaborado sobre qué era lo que estaba pasando. Encuentran varias heridas emocionales que se tienen que trabajar, pero también aquí viene un factor muy importante. Resulta que gran parte de lo que desencadenó este aceleramiento, digamos, del avance de la enfermedad tiene mucho que ver con mis problemas uterinos, porque yo descubren que tengo endometriosis, Ujú, descubren que tengo, en ese entonces eran como principios de fibromas en los ovarios, sí, o u ovario poliquístico, pero era como que señales de que estaba condicionada, ¿no? ok. Este ciclo de la endometriosis y de los problemas uterinos que no se atendieron, digamos, en el momento en el que empezó mi ciclo menstrual, Ujú, em, me condicionan a tener anemias. ujú, Entonces, cada Ok. cierto ciclo yo sangraba, tenía hemorragia, mi cuerpo se desequilibraba completamente, yo Claro. caía, ¿no? O sea, emocionalmente, mentalmente, físicamente mi estado no era el mejor, entonces yo caí. sí, Y empiezan a poner un poquito más atención en todo lo que es la alimentación, en todo lo que es todo lo que abarca a su alrededor. Y me dicen, lo ideal es que te mediques, pero no te podemos medicar en este momento. ujú, Vamos a tener que llevar un acompañamiento, ¿no? Por lo delicado de mi estado de salud de ese momento, pues no me ujú, podían, complementar con medicamentos, pero buscamos otras formas de ujú, complementar. Desgraciadamente, estamos como que muy desconectados de lo que es un poquito lo médico con lo psicológico. De repente ahí se nos van algunos factores y te tratan de un lado en un lugar y de otro lado en otro lugar y me empiezan a tratar con hormonas y acelera todavía un poquito más el proceso. O sea, yo me desplomé para sí, el segundo. totalmente. Entonces fue un proceso de acompañamiento continuo, Sí, tanto de mi mamá, que fue la que me estuvo ayudando todo en el proceso, como de otras alternativas que empezamos a buscar en ese momento. Y así es como yo empiezo en este mundo
de la medicina alternativa, de los tratamientos holísticos, ¿no? Nos fuimos por el lado de la alimentación, nos fuimos por el lado de la aromaterapia, perdón, la homeopatía, y fue lo que me ayudó un poquito a regresar a esa estabilidad, ¿no? A empezar a ver las cosas desde un panorama diferente. Pero fue un ciclo bastante difícil, hablamos de 5 o 6 años, porque llegaba Navidad y otra vez me desplomaba. Sí, estábamos en un ciclo en el que subíamos, medio nos estabilizábamos y luego otra vez vamos bajando, ¿no? Y era precisamente esto, como tú dices, la hipocresía, porque yo no me sentía parte de mi círculo familiar. Y además yo no tenía buenos recuerdos de la Navidad. Entonces También. imagínate que tienes que pasar Navidad con esas personas con las que te trajeron tan malos recuerdos. O sea, fue una situación bastante compleja y culturalmente decían, es que es Navidad y tienes que estar con la familia, tienes que estar con la familia. Hasta que llegó un punto en el que mi mamá dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una Navidad diferente, nos vamos a quedar en la casa, nada más nosotras. ¿Qué quieres de comer? Que fue la Navidad más simple. A duras penas pusimos el árbol porque ya te imaginarás el ánimo muy decaído. Pero todo lo hicimos juntas, o sea, juntos, con la gente que de verdad me importaba en ese entonces, que era mi mamá, mi hermana y yo. Y dijo mi mamá, y no nos importa nada más, somos nosotras. Y jugamos y vimos películas y todo esto. Yo tenía ya como 17 años. Y fue una resignificación de lo que era Navidad. Fue la mejor Navidad que había tenido hasta el momento y no hubo regalos ni nada, o sea, fue el hecho de estar solo con las personas que nos importaban. Y ahí entendí esto que es muy importante, pasar Navidad con la gente que de verdad te importa, sin importar lo que diga nadie más, darle un significado importante a la Navidad. Sí, no cumpliendo, ¿no? Con Sí. el protocolo de visitar a la familia y reunirse, sino con quien realmente quieres estar y con quien realmente deseas pasar, ¿no? Esa temporada, ¿no? Y haciendo lo que a ti realmente te gusta. Exacto. Y por ejemplo, en estos casos, indagando un poco, como dices tú, cuando te percatas ya a partir de que tú tienes un primer intento, y luego en el segundo también, esto, ¿cuál era la sensación que te rodeaba? ¿No? Era como, normalmente siempre hablamos como de indefensión o hablamos de desesperanza o incluso hablamos de un cansancio de pues la realidad también que nos Sí, circula. claro. Era así, así se siente. ¿Cómo lo pueden identificar otros padres que no saben, ¿no? También, porque nos preguntamos siempre, oye, ¿cómo niños pueden tener depresión, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, ¿no? ¿Qué les sucede, no? Claro que es posible, pero no nos damos cuenta porque a veces pasa desapercibido, hasta por la misma persona, ¿no? ¿Cómo tú te encontrabas? O sea, ¿cuáles eran esas emociones que te rodeaban en esos momentos? Y que pues también hasta conductas, ¿no? Que pudieras haber detectado ya a la distancia, obviamente, ¿no? Fíjate que la depresión no era un estado continuo de tristeza. O sea, mi familia no sabía que yo tenía depresión porque yo todo el tiempo estaba riéndome y jugando. El único síntoma que llegaron a percibir o que llegamos a hacer muy notorio era el cansancio excesivo. Entonces, cuando yo entré a la secundaria, digamos 12 años, los primeros meses yo me dormía toda la tarde. Entonces yo llegaba de la escuela, caía perdida y me levantaban a las 6, 7, haz tu tarea y a veces la alcanzaba a hacer y a veces no y me seguía otro tiempo dormida. Entonces mis papás dijeron, es normal porque se tiene que levantar temprano, porque no conoce a nadie, porque está en la adolescencia. Entonces ellos le dieron como ese significado, ¿no? Yo realmente sentía, digamos así, un abismo tremendo de soledad. Eran momentos en los cambios de abandono e inutilidad, así, pero no continuamente. O sea, siempre eran pensamientos y de repente llegaba un momento en el que explotaba.
pero yo no explotaba para mis papás. O sea, yo sabía que la situación en la familia era difícil, pero yo no explotaba para ellos, yo explotaba para mi interior. Y qué peligroso, ¿no? Claro. Entonces, justamente me tocó la etapa de la adolescencia donde se hizo muy, muy famoso esto de los emos. Sí. Y decían, ay, son emos, ¿no? En realidad, fue yo lo sentí o yo lo viví como una explosión de rebeldía contra el abandono que estábamos viviendo en ese momento. Porque yo tenía amigas que tú las veías y decías, son de 10, se llevan muy bien, son muy respetuosas, son muy alegres, pero nunca andaban sin suéter, nunca andaban sin suéter. Y tú no te dabas una idea hasta que en algunas situaciones nos cambiábamos en el baño para deportes y todo eso, y nos dábamos cuenta que tenían los brazos cortados de aquí hasta acá, porque ellas tenían que seguir aparentando o seguir siendo las niñas perfectas que sus papás querían que fueran, ¿no? Sí. Y todo ese dolor que no podían expresar, lo expresaban a través de cortarse. Entonces yo tenía mis arranques, pero en mis arranques yo me arrancaba mechones de cabellos en la parte de atrás para que nadie se diera cuenta. Entonces yo siempre he tenido el cabello muy abundante y muy pesado. La parte de adelante siempre caía aquí abajo y yo siempre traía una colita de caballo y nadie se daba cuenta de que a veces hasta me sangraba de que del arranque de desesperación salían los mechones de cabello, ¿no? Hasta que empezamos a platicar, empecé a expresar esto con algunas compañeras, con algunas amigas, y me decían, no, mira, es más fácil que te cortes los brazos. Y nadie se da cuenta. Entonces, imagínate, entre nosotras nos pasábamos esos tipos de tips y fueron precisamente estos cortes los que me llevaron a una etapa un poco más adelante, que fue el intento, ¿no? De desvivirme, como decíamos, Sí, porque ahora sí se le llama la desvivisión. la desvivisión. Sí, qué tema tan fuerte y tan delicado. Y bueno, chicas, mujeres que nos están viendo, hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, que no nos damos cuenta. Ay, está jovencito, está niño, tiene una vida por delante. ¿Cómo es que está triste? Aquí hay dos puntos que mencionó Vale, que era la tristeza profunda, ¿no? Y el dormir mucho. Esos son los primeros indicios que podemos ver, chicas, que nuestros hijos no están bien, ¿no? Para poder detectar, porque muchas veces vivimos el día a día, ¿no? Corriendo, trabajo, escuelas, comida, casa, sobre todo las madres que somos, y pasamos desapercibido lo que están viviendo nuestros hijos, ¿no? O que se encierren en sus recámaras y nada más salen para comer o para pocas actividades y se aíslan de la familia, ¿no? Como creo que fue en tu caso, ¿verdad, Vale? Sí, el aislamiento total. Pero también el desinterés, ¿no? Yo lo Claro, interpretaba así como desinterés. Ahora que soy mamá entiendo que pues las actividades son tremendas, que tienes que ver la manera de alimentar a tus hijos y además ser mamá presente. Es una labor exhaustiva, pero en ese momento yo decía, pues no le interesa a nadie. O sea, realmente lo que haga, pues no le va a afectar a nadie. Y en mi interior era un grito desesperado de auxilio. Yo quería claro, que se dieran cuenta de que algo me estaba pasando. Y esto es algo que ahora que tengo una hija en esta etapa adolescente, procuro siempre aplicar de abrazarla y decirle, no importa si vas mal en la escuela, no me importa si sacas un cero, no me importa si es o esto. A mí lo que me importa eres tú. Si tú estás bien, las calificaciones van a salir bien después. Si no lo entiendes, hay que buscar otra solución, pero vamos a salir, ¿no? No te enfrasques a veces en los fracasos, porque a veces los papás también somos muy exigentes en ese aspecto de lo académico y se nos olvida que si no hay hijos, no hay academia, no hay escuela. Entonces tenemos que priorizar el bienestar de nuestros hijos y de hacerles saber que un fracaso en la vida no te va a definir como persona. claro. Algo muy importante, porque al menos a mi generación
generación, que ahora hemos grandes, dicen por Sí. ahí, vivimos con trabajo de oficina, nos marcaban mucho eso, ¿no? La exigencia en lo académico. Ujú, Yo creo que nuestros papás veían que cada vez estaba la situación más difícil y nos forzaban un poco más a darlo todo. Y si fracasabas y reprobabas, si, si había algo que no entendías, entonces era el que tú estás mal, el no estás haciendo las cosas bien, el inutilizarte, ¿no? Y ujú, eso es un daño tremendo que de repente con el que de repente nosotros crecemos, porque nosotros vemos, aprendemos a ver el mundo a través de nuestra propia familia, ¿no? Claro. Entonces imagínate si para mis papás soy un cero y la izquierda, si para mis papás soy un fracaso, imagínate todo el mundo que piensa en mí y qué ujú, daño tan grande le hacemos a nuestra autoestima. ujú, Entonces, sí, sobre todo eso, abracen a sus hijos y díganle el valor que tienen en sus vidas, porque a veces lo damos por sentado, pero necesitamos escucharlo. Te amo con todo mi corazón, eres lo más importante que me ha pasado en la vida, darle un beso. Si lo regañaste y no lo tenías que regañar, se vale decir, sabes que me equivoqué, discúlpame, ¿no? Yo también me equivoco, yo también te cometo errores y no está mal cometer errores, ¿no? ujú. Pero pues tienes que aprender a reparar el daño, ¿no? Y nosotros a veces damos por hecho de que nosotros somos los papás y lo sabemos todo y no me tengo que disculpar porque yo soy la mamá y sin qué daño les hacemos a nuestros hijos, ¿no? Ujú. Porque los hacemos sentir muy mal, recaemos la culpa en ellos, ¿no? Hacemos que la culpa sea de ellos y ese es otro factor terrible. Así es. Entonces es importante que los ayudemos. Y hay muchas formas de nutrirlos y de acompañarlos. No, y de acompañarnos a nosotros mismos, porque como También, les decía, sí. sí, ¿no? Ya crecimos y a veces algunos sobrevivimos y otros traen todavía sus traumas. Somos la generación de no voy a tener hijos, no voy a tener hijos, Sí, no voy a tener hijos, porque Claro. no queremos repetir estas experiencias dolorosas con los hijos. Pero si tenemos hijos y no queremos repetir esas experiencias dolorosas, también hay otras formas en las que podemos apoyarlos. Por ejemplo, la alimentación, el estado del cuerpo, ¿no? Porque hay algunos factores, algunos químicos, algunos minerales, algunos neurotransmisores que nos ayudan a revertir un poquito este daño de la depresión, ¿no? Tal cual sería el caso, por ejemplo, de la serotonina, que favorece la comunicación entre las neuronas y que podemos ir previniendo, ¿no? ¿La Podemos, qué, vale? la serotonina. Ah, sí, claro. Ujú, ujú. Entonces, podemos, a través de la alimentación, podemos irlas dando esta hormona de la felicidad ahí, ¿no? En la comida. Está, por ejemplo, presente en los huevos, en los lácteos, en las carnes magras, en las sí. nueces, en los cacahuates, pescados. Hay varios alimentos que Ujú. favorecen esto, ¿no? También las vitaminas como la vitamina D, la vitamina B, el zinc o el magnesio. También existen algunas plantas que son maravillosas con este tema de la depresión, como son la rabiola o la hierba de San Juan, o en el caso de la especie del azafrán. Entonces, de repente no estaría mal por ahí, sobre todo en estas fechas, cocinar, ponerle un poquito de azafrán, Ya sabes. para reavivar este sentimiento de alegría, ¿no? Para fomentar Ujú. esto. Hay también algunos aromas, en el caso de la aromaterapia, podemos comprar por ahí un aceitito esencial y antes de que se vayan a dormir, darles un masajito o ponerle tantito en las manos y hacer que huelan. Está el toronjil, la lavanda, el pino silvestre, el jazmín o la naranja, que son maravillosos activadores energéticos y nos ayudan a subir el ánimo, ¿no? Y Ajá. en el caso de la reflexología también nos ayuda a relajar el estrés, a estimular el flujo sanguíneo y a restablecer, ¿no? A veces los Mm, hijos tampoco no necesitan tanto de comunicación como nosotros los adultos, sí, sino que ellos expresan a través de su propio cuerpo, de sus propias acciones, de sus propias formas. Entonces, Claro. a veces no necesitan que tú llegues y les digas, no estés triste, eres muy valioso. Ellos necesitan que llegues y los abraces, que que los vayas a acostar con un aroma delicioso, como por ejemplo de jazmín o de lavanda,
que le des un masajito en los pies, en las manos. Y esas son formas de decirle, oye, te quiero con todo mi corazón. Ujú. Y es una forma de revivirlo, porque la depresión también tiene mucho que ver con de que no le importa a nadie, de que no sirvo para nada, de que no, si yo me voy hoy, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, es importante que los hijos sepan que son valiosos para nosotros, pero también es importante que nosotros sepamos que también somos valiosos y que tenemos algo que aportar, Claro. que somos maravillosos. Y si ya crecimos y a lo mejor no tenemos a mamá que nos acompañe, que nos apapache, o no tenemos a a una pareja que nos acompañe en este proceso, pues nosotros apapacharnos a nosotros. Entonces, investigar un poquito, decir, bueno, voy a cambiar mi alimentación, un chequeo médico por ahí no estaría mal para saber si tenemos alguna deficiencia en algún sentido, Sí, complementarlo, decir, bueno, lo que más he querido hacer en la vida es irme de vacaciones yo solito, ¿no? O bueno, irme de vacaciones y si no hay con quién irme, me voy yo solito a conocer el mar, ¿no? Y a fijarnos metas que nos ayuden a salir de ese estado, saber que no importa, de verdad no importa si has hecho grandes cosas o no has hecho nada en tu vida. Eres importante y generas un impacto maravilloso. Y sin ti este mundo no sería lo que es. exactamente. Wow, qué maravilloso mensaje, Vane, porque sí, siempre estamos como pensando en ser hiperproductivos también. Los padres también se encargan de eso, ¿no? Como de marcar muchas veces esta falta de productividad, que si estoy descansando no estoy haciendo nada, como que no se valora los privilegios que los padres supuestamente nos dan, ¿no? Como ir a una escuela que ellos no pudieron, o tener en casa comodidades o videojuegos, o todo eso lo ven ellos como una Pérdida de tiempo. que los jóvenes deberíamos de aprender y hacer todo, porque lo tenemos todo y entonces tenemos que hacer todo y entonces tenemos que tener las supercalificaciones y nos lo dicen, ¿no? Es que no estás haciendo nada, es que tú lo tienes todo, ¿por qué te sientes mal? Yo te doy todo, ¿qué te pasa, no? Deberías de estar haciendo y entonces sí, los jóvenes hay una sensación de vacío tremendo, de no estoy haciendo nada, de que si reprueban una materia se sienten que se les viene el mundo encima, o sea, como que estamos demasiado, pues, contaminados, o sea, contagiados, ¿no? De esta hiperproductividad que los padres exigen, que sí a ellos sí les tocó, ¿no? Les tocó como luchar, trabajar más, vivir carencias, etcétera, y en el presente pues tratan de revertir ese pasado que ellos estuvieron tratando de brindar a los hijos más comodidades, pero a la vez exigen más, ¿no? También de eso, y no reconocen el esfuerzo que hacen los jóvenes, ¿no? O niños, adolescentes, cuando van a la escuela, cuando yo siempre digo a los papás, oye, ¿cómo que tu hijo no hace nada o tu hija no hace nada, no? Va a la escuela, se para temprano, aguanta tus gritos. Sí. Se sientan a tratar de aprender ahí las materias, a ver a no sé cuántos maestros, al menos 3 en un día, regresan y bueno, les pones a hacer las tareas y todo, o sea, no vamos a decir que es la gran cosa como si lo que haces tú, pero es hacer algo. O sea, están Claro. haciendo algo. Incluso cuando estamos acostados, están descansando, están regenerando células, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están haciendo y que no se reconocen como eso, ¿no? Porque no están, no sé, en un trabajo asalariado, etcétera, ¿no? Pues no, son jóvenes, es otro momento, ¿no? Pero también eso pues nos hace presionarlos, ¿no? Nuestra propia insatisfacción, siempre digo, ¿no? Como no estar conformes, nos hace presionar, y los jóvenes se van sintiendo cada vez más exigidos y también, pues, desvalorizando, diría yo, ¿no? Sus propios compromisos, sus propias actividades, un poco, eso siento, ¿no? Que también afecta. ¿Qué les dejarías, Vale? Por ejemplo, tú tuviste como un proceso, como dices, también a través de las terapias holísticas, tener una salida también, una alternativa, ¿no? A tratar este tipo de afecciones emocionales como es la depresión.
¿Cuáles son las herramientas que desde tu trabajo, porque sé que ahora pues lo aplicas y que a ti también te funcionaron? ¿Cuáles serían esas herramientas para que las mujeres que tienen hijos también en esta situación, o las mismas mujeres, ¿no? O adultas y adultos también, ¿por qué no? Que van a ver este programa, pueden alcanzar, inmiscuirse, pues pedir ayuda, ¿no? A estas alternativas, ¿no? Holísticas o otro tipo de terapias. Cuéntanos qué herramientas. Bueno, pues las terapias holísticas siempre son complementarias, ¿no? Sí. Yo digo que lo principal es que te hagas un estudio clínico para saber que todo en tu cuerpo está funcionando bien, porque también hay enfermedades que detonan este tipo de padecimientos que sí. Entonces, no solo lo emocional, ¿no? Sí, no solo es una cuestión emocional. Nosotros somos cuerpo, mente y alma y espíritu y emociones. Somos un conjunto. Entonces, para poder trabajar. Como en tu caso también, hormonal, alimentario, ¿no? Que hemos visto que también hay muchos tóxicos en los alimentos chatarra, sobre todo colorantes artificiales que también detonan estas alteraciones, ¿no? En nuestros estados de ánimo. Entonces, sería esto, ¿no? Ir de la mano con lo que está pasando en nuestro cuerpo, saber si el funcionamiento es correcto, si nos hace falta algo. A mí la alimentación me ayudó muchísimo, el cambio de alimentación me ayudó tremendamente. Hay muchas cosas que yo no sabía que me estaban también causando mucho daño, como tú lo dices, ¿no? A veces se nos hace más rápido irnos a lo procesado y que el cereal de caja, que el enlatado y toda la onda, cambiar mi alimentación por algo mucho más cuidado, mucho más casero y más natural, me ayudó tremendamente, porque también eso me ayudó muchísimo a controlar todo lo que estaba pasando en mi interior de lo hormonal, anemia y todo lo que se desencadenó. En mi caso, en la cuestión de lo que era la homeopatía, nos fuimos un poquito más a lo que eran las flores de Bach. Bueno, ellos canalizan lo que eran las flores de Bach. Y estuve trabajando con una esencia que me ayudó muchísimo, que me parece que la base es la hierba de San Juan, porque los floristas hacen mezclas diferentes de acuerdo a las emociones que trae la persona. Entonces, la base era la hierba de San Juan, que fue la que me ayudó muchísimo. Sí. También la aromaterapia me ayudó tremendamente y fue la que posteriormente yo tomé porque siento que fue como que la que tuvo unos efectos más marcados en mí. Entonces, fue por lo primero que me fui la aromaterapia. Okay. La esencia, cambiar las esencias, por ejemplo, la lavanda relaja muchísimo y a mí la esencia de lavanda me encanta, ¿no? Entonces en la noche antes de irme a dormir me enseñaron a hacerme mi propio automasaje y me hacía un automasaje de lavanda, me iba a acostar y en la mañana un activo con esencia de naranja, canela o clavo que me levantaban y me daban energía para empezar a hacer mis actividades, ¿no? Algunos temas con la reflexología, porque también se derivan otras cosas como la ansiedad, ¿no? Entonces estaba lidiando ansiedad, estrés, entonces como la reflexología, el automasaje, el tapping, que fue una cosa que también me ayudó maravillosamente. Y es que existen una gama tremenda. Yo tengo clientes de repente que conectan muchísimo más con lo que son las gemas, el poder de las gemas, y nos vamos hacia la gemoterapia. Y es que todos somos diferentes, todos tenemos unas expresiones diferentes, unos sentidos más activos que otros. A mí en el caso era el olfato y a mí la aromaterapia me salió de maravilla. Pero hay otras personas que a lo mejor no, que a lo mejor son más sensitivas y a ellos les conecta más la reflexología. Entonces, siempre es esta forma de llevar ese acompañamiento para que tratemos y si es posible en igualdad de medidas, cuerpo, mente y eso, ¿no? Emociones. Bien, ok, bueno, pues seamos, digamos que propositivos, ¿no? Como dices, en este tipo de terapias de ayudas que finalmente tienen un impacto también, no pasan desapercibidos nunca, y es otra manera de afrontar, ¿no? También de ayudarnos de la parte de la naturaleza, ¿no? Ayudarnos de parte como de otras herramientas más naturales, eso nos va a dar
una ventaja, ¿no? Nada se va a demeritar, ¿no? En el tratamiento, como dices, bien acompañado también de médicos, también la parte psiquiátrica si es necesario, ¿no? Y psicológica, y la más importante, de la familia, ¿no? De los tuyos, porque como dijimos, siempre queremos sentirnos integrados dentro de la manada, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy bien. Valen, pues muchas gracias por esto que nos compartiste hoy. Gracias también por compartirnos parte de tu experiencia, ¿no? En esta misma afección emocional que es la depresión, la desvivisión, Sí. también, que son impactos también muy fuertes para toda la familia en general, ¿no? Pero pues más para la persona que lo está viviendo. Y espero que las mujeres pues hayan tomado nota de todas estas herramientas que Vale nos comparte, de su experiencia, y que la puedan replicar y compartir para quienes sepan y crean que pueden necesitar esta información, ¿no, Lau? Así es, chicas. Bueno, pues un tema muy interesante que Vale nos compartió. Muchísimas gracias. Y es importante hacer llegar toda esta información compartiendo, ¿sí? En sus redes sociales, porque siempre habrá alguien que lo necesite, el que menos te lo espera. Porque esto de la depresión es silencioso muchas veces y no se diga la parte del suicidio. Vale, tus redes sociales, ¿dónde te pueden ubicar todas las chicas? Todas las chicas que te están viendo. Sí, claro, muchas gracias. Miren, estoy en Instagram como vale.xochicali y ahí me pueden contactar y estoy pendiente y cualquier cosa, pues también dudas de repente que lleguen a salir, ahí estoy para apoyar a quien necesite. Oye, pues muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos has compartido, que entramos en un poquito de tu vida, que fue muy importante, ¿no? Y que fue un parteaguas el que haya sucedido, pues, diferentes acciones para que pudieran tomar acción, valga la redundancia, ¿no? En tu vida, tus padres. Y yo nada más les digo, chicas, que nos están viendo, siempre hay que apapachar a nuestros hijos, pero el más importante es apapacharte a ti mismo. Como decía Vale, con las esencias, con la aromaterapia, apapáchate, date ese amor que tanto te necesitas, porque a partir de ello, empezándote a sanar, a sentirte bien, lo vas a poder transmitir con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tus padres, todos aquellos que te rodean. Y es una forma de ir cambiando poco a poco. Y no le tengamos miedo a esa transformación. ¿No es así, Linda? Así es, muchísimas gracias, Vale, por esta compartición. Sabemos que también estás trabajando, que ya saben que pueden contactarla en sus redes sociales y pueden tener de parte de ella también este apoyo profesional, ¿no? Así es. Bueno, nos chicos, vemos la próxima. para transformar a mujeres como yo. Nos vemos en la próxima emisión. Adiós. Gracias, adiós. Gracias, Vale. Bendiciones infinitas. Gracias, igualmente.